Muy buenas, estamos en LGN Medios y hoy nos visita una de las propuestas más inclasificables del panorama latino alternativo. Punk, rumba, son cubano, música gallega, flamenco y sátira social se mezclan en el universo de Rumba Madre. Al frente está David Vila Dieguez, músico, escritor y profesor universitario que ha convertido sus viajes entre España, Inglaterra y Estados Unidos en una auténtica declaración musical. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo es esto de Rumba Madre? ¿Qué nos cuentas? En plan, ¿qué es Rumba Madre? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, Rumba Madre es un conglomerado de sonidos de todo tipo, sobre todo buscando una fusión de músicas del mundo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Digamos, yendo a la raíz, al folk pues de todo el mundo y mezclándolo casi como una metáfora simbólica de inclusividad, ¿no? De que al final, cuando uno rasca mucho en culturas folclóricas de diferentes lugares, se encuentra que tienen muchas cosas en común. Entonces, ponerlas juntas en una misma canción, pues es como casi una reivindicación de eso. Ujú. Y si alguien escuchara de Rumba Madre por primera vez, un poco, ¿qué le dirías? ¿Cómo crees que reaccionaría o cómo se lo presentarías, además de lo que ya hemos contado? Hay una expresión que me hace mucha gracia que utilizan en Estados Unidos mucho, que es el what the fuck, Ujú. que no sé si se dice el what the... No. Pues eso es lo que a veces me dicen como what the fuck, o sea, como un poco de el intentar encajarlo de alguna manera, quizás sin saber muy bien dónde, por el hecho de que tiene pues este mestizaje quizá, no sé, tan bruto que intentamos hacer. Mm. También he visto que bueno, tu historia personal pasa por Galicia, País Vasco, Londres, Nashville y California. Un poco esta mezcla viene de toda esta mezcla cultural, ¿no? Sí, por una parte, sí, yo crecí en el País Vasco de una familia gallega, en un entorno también de mucha gente de Galicia y entre viajes constantes de Galicia al País Vasco. Luego viví en Londres y luego viví en Estados Unidos, ahora en California, pero viví en Nashville mucho tiempo y también viví en Texas. O sea, la influencia por los lugares que he pasado está en las canciones también, sí. ¿Y qué crees que te llevas un poco de cada sitio? Pues es interesante, pues por ejemplo, en el caso de Inglaterra, cuando uno igual piensa que llega a un lugar y como que absorbe un poco la cultura de ese lugar, pero por ejemplo yo lo que absorbí mucho en Inglaterra fue el flamenco. Sí. Precisamente yo me fui a Inglaterra un poco como buscando, fui a estudiar allí pues jazz y blues, rock, etcétera. Y mientras estaba estudiándose en la universidad me di un poco de cuenta como de que pues, la gente con la que estaba solo sabía de eso. Mm. Digo, o sea, no sabe, había como una burbuja en la que solo tocaban ese tipo de música. Entonces empecé a frecuentar un tablao, un lugar que había allí, me hice amigos de gente allí y de repente pues empecé a aprender mucho sobre flamenco. Entonces, pues de cada lugar me he llevado, la verdad, que un estilo de música, pero no necesariamente igual el que uno espera, ¿no? Como digo, de Inglaterra me llevé el flamenco. Jo, pues me parece bastante curioso porque el flamenco se suele pensar que es algo más bien español, pero no sabía que en Inglaterra había mucha cultura del flamenco, ¿no? ¿O hay? Claro. Sí, bueno, lo que pasa es que eran españoles, o sea, Claro. era digamos, un bar tablao al que Ujú. iba gente de Inglaterra a ver flamenco y tal, y los músicos que estaban allí eran españoles. Entonces, yo estaba allí, me pasaba todas las noches en el tablao tocando con ellos y lo que me dejaban, y bueno, pues hay innumerables noches de 30 horas cada noche. Al final nunca se sabe dónde puedes encontrar las cosas, ¿no? Es tan fortuita la vida. Total. Lo mismo me ocurrió en Nashville, porque cuando yo llegué a Nashville, pues iba con el rock, el blues y tal, pero llegué allí y como resulta que sabía tocar algo de flamenco, cosas latinas, esto y lo otro, me pedían latino, latino, latino y al final acabé tocando en bandas de salsa, todo lo contrario a lo que uno igual imagina de Nashville, o sea que sí. ¿En qué momento te diste cuenta que no ibas a encajar solo dentro de un género musical así tan tradicional? Pues yo creo que yo me di cuenta digo, mis hábitos de escucha, que yo creo que ahora mismo, quizá unos años antes la gente se definía, ¿no? Como yo soy heavy, yo soy tal, yo soy cual. Pero ahora no es así, o sea, ahora si coges un chaval de 15 años, la lista que tiene, la playlist, te pasa de Rosalía a una banda de punk, yo que sé, a Lola Flores, o sea, hay una cosa tan mezclada que de hecho se ve ahora en la deriva que hay en la música actual de mezclar con el folk, Ujú. ¿no? Como antiguo, por llamarlo de alguna manera. Entonces ahí, yo digo, creo que tenemos que realmente hacer una música que represente pues ese movimiento Ujú. entre estilos que yo no entiendo por ejemplo el definirse como somos una banda de tal, no, de blues, de rock. O sea, pues a mí me gusta el blues como me gusta el jazz, como me gusta la muñeira. Claro. Entonces, ¿por qué no hacerlo todo? Mm.
Porque también hay mucho misticismo en torno a la tradición. ¿Crees que al final acabamos volviendo todos a la tradición? Ha pasado estos últimos años que en cuanto a música, lo que comentas es bastante experimental y hay unas mezclas que igual no se planteaban hace unos años. Sí, yo creo que ha habido muchos años de como de globalización en el sentido de no de incorporar, por ejemplo, ahí el jazz tiene un estatus, ¿no? Que la gente dice, bueno, toca jazz y jazz como qué bueno es. Pero Mm. bueno, pues toca música celta gallega, te quiero decir, tiene una complejidad que un músico de jazz quizá no lo sabe hacer. Ujú. Entonces ha habido como una... se le ha dado mucho bombo a músicas de fuera y como que tiene mucho prestigio, el blues, etcétera, etcétera. Y yo creo que hemos llegado a un punto en el que, perdidos en esa indefinición cultural, porque uno en Madrid, en Galicia, en Andalucía, tocando blues, pues bueno, no va a ser del Delta ni va a ser de Chicago, es de donde es. Entonces, Mm. perdidos en esa falta de idiosincrasia, pues yo creo que se ha vuelto a esas raíces precisamente por buscar de nuevo lo autóctono como forma de reivindicación casi de lo propio. Claro, es una cuestión identitaria, ¿no? Al final. Claro, de nuevo, o sea, Raimundo Amador, ¿no? Tocando blues, que lo toca maravillosamente bien. El aspecto que, por ejemplo, a mí me parece más impresionante, sobre todo igual con Pata Negra, ¿no? Era el hecho de tocarlo, pero pues mezclado con el flamenco, mezclado con cosas que son más propias. Y da ese resultado que sí que eres tú y no eres tú intentando ser de Chicago. Mm. Porque ya sabemos que eso, que te has quedado con un poquito de muchos estilos, pero dentro de esos, ¿hay alguno que te resuene más contigo mismo o no? Tiene por qué. Es que depende del momento del día. Yo me puedo levantar con Bad Bunny y a la noche escuchar Sepultura. O sea, no, y depende del momento, del día, de todo, depende del contexto. En una fiesta una cosa, pero si estás cansado y estás sentado en el sofá relajado, pues otra. Yo creo que no hay un estilo, lo mismo que no hay una ropa que te pones la misma para todos los eventos, ¿no? Pues yo creo que lo mismo. Claro, al final la música es un poco la emoción, ¿no? La emoción del momento, lo que te pida tu situación vital también. Para eso está, para despertar eso en uno mismo. Claro, y lo que sea rechazar músicas de estilos concretos para favorecer otros, pues yo creo que simplemente son prejuicios, ¿no? Un poco, no es realmente lo que te pide el cuerpo. Sí, porque esto se nos va un poco del tema, pero ya que lo hemos sacado, hablando de esto de prejuicios, al final el reggaetón se lleva hoy en día un montón. Pero bueno, ya sabemos que algunas letras son criticadas, pero no sé, ¿cómo percibes un poco este debate? El reggaetón y el trap y Bad Bunny, Ujú. para mí, son la mejor música y la música más importante y más influyente que se está haciendo a día de hoy en todo el planeta. Dilo alto. Y lo digo Muy con toda la bien, boca llena. pues sí. Por muchos aspectos, pero sobre todo porque ahora mismo hay un puritanismo en Ujú, contra del reggaetón, sobre todo como de una cierta generación que parecen los mismos que cuando los cantautores les decían a los de la movida que no podían hacer lo que hacían en la movida, ujú, ahora parece que son los de la movida ujú, diciéndoselo al reggaetón. ujú. Porque machismo, pues vamos a ver, si nos vamos a las letras del rock de España, hay machismo por todas las partes. Muñequita, ponte tacón, más sexy, un poquito más de esto. Esa canción, Sufre mamón, devuélveme a mi chica, por estas ejemplo, cosas. bueno, la maté porque era mía. Claro. O sea, en fin, hay muchísimo machismo. Incluso en canciones que no son explícitamente que se puede encontrar ese machismo, se encuentran unas relaciones de amor romántico que son Ujú. muy tóxicas, Total, ¿no? De victimismo del hombre que me ha dejado esta mujer y me emborracho y tal. Eso es muy tóxico, ¿no? totalmente. Entonces, yo reivindico el reggaetón como lo que hay que estar escuchando a día de hoy, porque lo contrario, pues me parece una moralidad falsa. Me parece importantísimo que digas esto porque totalmente de acuerdo y necesario hoy en día. Y hablando un poco de todas tus facetas, porque además eres músico, escritor y profesor, bueno, ¿en cuál te sientes más cómodo o cómo las compaginas un poco las tres? Pues yo, todas tienen un punto en común que es la música. Entonces, son facetas de lo mismo. Pues estar hablando, analizando, investigando música para luego plasmarlo en textos, en artículos, en libros. Otra cosa es estar tocando ¿y cuál era la otra? Músico, escritor y profesor, ¿no? Bueno, pues escribir, claro, y luego pues en las clases también Ujú. pues dar clases sobre ello y tocar. O sea, es un poco... De hecho se compagina porque cuando yo hago investigaciones pues luego influye cuando yo compongo música y luego las clases que yo voy a dar también se basan en las investigaciones que estoy haciendo. Ujú. Entonces es como que se Todo bebe de lo retroalimentan. mismo, ¿no? Sí, sí.
Qué guay, porque además hablando, hombre, son bastante reivindicativas tus canciones, de también lo que hablábamos de que es necesario hacerlas. En concreto me ha gustado mucho Juanito. No sé si nos puedes contar sobre esta canción, cómo ha sido el proceso de creación, un poco todo. Sí, Juanito, la letra habla de una persona que está obsesionada con pertenecer a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos porque siente que su país está siendo, pues, no sé, se está volviendo demasiado de izquierdas, está viniendo gente de Latinoamérica y está borrando el espíritu y las señas de lo que realmente es ser estadounidense. Entonces corre peligro esa identidad estadounidense. ¿No? Ahora la gente de repente se habla mucho español, entonces está perdiendo el inglés. Y entonces este es un personaje que realmente lo que representa es lo que hemos visto en muchos actos que ha habido tiroteos en Estados Unidos de una persona que va con una escopeta por ahí porque cree que tiene que salvar al planeta, ¿no? Ese paternalismo blanco, ¿no? Que estamos tan acostumbrados. Ajá. Y de hecho yo lo viví porque cuando yo me mudé a Texas fue el día que en El Paso hicieron el tiroteo en un Walmart y yo me mudé al Paso el día que ocurrió el tiroteo ese. Y el tiroteo el que lo hizo dijo que lo estaba haciendo porque los latinos estaban pues invadiendo Estados Unidos, que valga, ¿no? Que tiene la cosa, o sea, Texas y todos esos territorios que eran México y han sido México mucho más tiempo que Estados Unidos, ¿no? Entonces Juanito habla de eso y la letra cuenta cómo de alguna manera se radicaliza en ese sentimiento y quiere pertenecer a las Fuerzas Armadas y salvar la patria. Y luego lo mismo aparece en el vídeo, más profundizado y con más, yo creo que ya con la imagen que se ve incluso más, tiene una conexión incluso con el Quijote, que podemos discutir de cómo el Quijote se vuelve loco a medida que lee novelas y se quiere ser un caballero andante. Esa heroicidad tan tóxica también. Pues Juanito es lo mismo, pero lo que le pasa es que está leyendo bulos en internet, está viendo las páginas de internet, los vídeos que se mandan por WhatsApp, cosas así. De repente siente que sí, que en Estados Unidos hay una amenaza comunista que está tomando el país y que de repente si tenemos sanidad pública se van a comer a los niños y que bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí se quiere ser el soldado que va a salvar la patria. El caso de Juanito además se llama Juanito porque hay una cosa que ocurre muy interesante y es que a veces estos personajes en Estados Unidos pueden tener ascendencia latina en muchos casos o de otros lugares porque hay como una americanización porque como no lo somos tenemos que demostrar que lo somos más, ¿no? Entonces, si yo soy más nacionalista blanco de Estados Unidos, soy más estadounidense sin serlo. Juanito me recuerda un poco a los José Luises de aquí de España, ¿no? ¿Qué son los José Luises? Cuéntame. Pues un poco parecido a lo de Juanito, pero aplicado a España. Al final, el nacionalismo tan exacerbado pues se da en todos los lugares también, ¿no? Y lo que comentabas, si lo retroalimentamos encima con bulos, con mentiras y con esa histeria colectiva en Internet, pues acabáramos, ¿no? Claro, no, aquí hay el mismo, bueno, pues la patria, ahora mismo las banderas de España y todo están en boga en cualquier cosa, sobre todo para reivindicar cosas que al final acaban siendo muy racistas y muy xenófobas, que es también como una monopolización de los símbolos patrios, ¿no? Es decir, los utilizamos para significar unas cosas específicas, que bueno, es un debate mucho más largo, pero por eso es tan difícil que en España se adopte la bandera de España. Se instrumentaliza. No, pero es muy interesante y muy loable también que lo hagas mediante la sátira, mediante la gracia y el humor, porque es verdad que hay veces que mediante el humor se llegan incluso a dar mensajes más claros que incluso con las propias palabras aquí más eruditas, por así decirlo. Sí, yo creo que el humor en una reivindicación política funciona mejor, sobre todo porque cuando lo hacemos de manera así como muy, no sé si decir, politizada, muy como de chapa, por decirlo así, ¿no? Como de dar una chapa que parece el antifranquista durante la movida, diciendo a la gente de la movida cómo era ser pues antifranquista, ¿no? No funciona, pero desde el humor, desde la alegría, incluso desde la celebración, pues se consigue mucho más. Y vuelvo un poco al ejemplo de Bad Bunny, por ejemplo, que pues, aunque mucha gente lo critique, Bad Bunny ahora mismo para Puerto Rico, que es una colonia de Estados Unidos golpeada por múltiples ángulos, hace una reivindicación y ha revitalizado la isla de una manera que no lo han hecho muchos políticos que se alzan en tarima con el puño en alto. Totalmente, totalmente. Porque además he visto que también tienes una canción que habla de feminismo, por así decirlo, ¿no? El típico aliade que llaman ahora, que cree que ha cambiado, en plan, yo no puedo hacer ya más por cambiar, pero realmente no se da cuenta del problema tan estructural que hay, ¿no? Sí, la canción de corrido paritario, pues es
paritarios un poco ¿no? en referencia a ese aspecto. Claro, habla de un hombre que intenta deconstruirse, pero que no sabe cómo deconstruirse. Porque cierto es que a muchos aspectos hay muchos hombres a día de hoy que se encuentran en ese punto de no saber. Quiero decir, si hemos entendido la masculinidad de una manera durante 50 años, ahora entenderla de otra manera es muy difícil. Entonces muestra un poco también la complejidad y cómo va metiendo la pata en el no sé cómo se supone que me tengo que deconstruir. Hago esto para, por ejemplo, lo hice de defender en una parte de la letra, dice para defender la casa, nuestros hijos y tu honra. Pero ahora creo que dice, pero creo que defender tu honra es también machista, ¿no? Sí, sí. Como ese punto de no saber para dónde dirigirse ni cómo entender qué es otra masculinidad, ¿no? Claro, al final también los hombres son víctimas de este sistema también tan machista. La cuestión está en la intención, ¿no? En ver cómo entre todos pues se puede más o menos solventar la situación, yo creo. Claro, la idea es eso, ¿no? Los hombres son, bueno, de hecho, las masculinidades tóxicas en el sentido de no poder llorar, de no poder mostrar sentimientos. O sea, hay depresiones, hay muchos suicidios, hay muchos más suicidios de hombres y todo eso, pues el arreglar todo eso forma parte del feminismo, ¿no? O sea, el feminismo es bueno para las mujeres, evidentemente, pero también para los hombres. Pero es importante, ¿no? Pues incidir en ese aspecto del hombre para poder cambiar las cosas, porque si no cambiamos las masculinidades, pues el feminismo no va a poder avanzar porque las masculinidades son un obstáculo. Total. Y bueno, se ha hecho esperar, pero vamos a hablar del libro Punk Español. ¿Qué nos puedes contar sobre este libro? Bueno, el libro de Punk Español es un libro que está basado en mi antigua tesis doctoral, está actualizado, y lo que cuenta es un poco, analiza el punk y muestra un poco las conexiones entre identidades antisistema y movimientos sociales más actuales, hace casi un rastreo desde el punk de los 70-80 hasta el 15M. No, siempre ha habido este relato de que durante la transición pues la juventud se despolitizó y de repente llegó el 15M, la gente decía, hemos despertado, y a mí me hacía un poco de gracia eso porque es como, entonces, entre este punto, entre el antifranquismo y el 15M, la gente que era idiota, o sea, no tenía... Anestesiados. Sí. Y claro, eso no es así, pero hay muchas, sobre todo porque se ha utilizado la movida madrileña como para ejemplificar todo lo que ha pasado en España. No, se toma el centro, también esta idea centralista de tomar algo que pasa en Madrid y eso define el resto del Estado. Y entonces la movida madrileña sí es cierto que quizá en cuanto a explícitamente, pues no era tan política, sí lo era en muchos otros aspectos, pero no explícitamente, ¿no? Como el antifranquismo, hablando de, pues literalmente de la redistribución de la riqueza, etcétera, pues no se hablaba en la movida. Pero sí que ha habido un movimiento como el que es el punk, que discutía todos estos temas y que, bueno, empezando desde la polla hasta reincidentes, habeas corpus, y que al final puede uno rastrearlo hasta el 15M. Y en el 15M, lo que me interesaba a mí es, y de donde un poco salió la idea, es que si nos fijamos en muchos cánticos que había, lo llaman democracia y no lo es, lo llaman democracia y no lo es, lo llaman democracia y no lo es. Eso lo cantaba Evaristo de la Polla Records en sus conciertos, antes del 15M. Y luego ha habido muchas más cosas de canciones de punk que se utilizaban durante el 15M. Entonces, o por ejemplo, el hecho de que gente del punk ha estado en partidos políticos como Izquierda Unida, ¿no? O incluso gente de reincidentes que estaba en Podemos durante un tiempo. En fin, gente que venían del punk tenía una politización que había sido pues facilitada por el movimiento punk. Entonces hago un poco ese recorrido para decir que ni tan apolitizados ni tan tontos. Claro, porque también hay un poco de debate de si todo es político, pero al final también yo creo que lo que es pues representar, hacer música, expresar algo, o sea, el punk yo creo que intrínsecamente es político, ¿no? ¿O qué opinas sobre eso? El punk incluso estéticamente es político porque el objetivo del punk era hacer ruido, es decir, sonar mal. Y de hacer sonar mal se hizo la bandera y luego la gente necesitaba sonar mal para ser punk. Es decir, ahora hay gente que igual sabe tocar muy bien quiero decir, con los estándares de lo que entendemos tradicionalmente como bien, que tienen que sonar mal para acercarse a sonidos de bandas que quieren, ¿no? Recuerdo el ejemplo de Fermín Muguruza con Cortatu, que grabando un disco, pues estaban buscando un sonido y el productor les puso un sonido bien a las guitarras, como bien, quiero decir, limpio, tal, y entonces el Fermín Muguruza le mostraba una canción, yo creo que de una banda de punk, no sé, ahora no recuerdo cuál, decía, mira cómo suenan estos. Y el técnico decía, bueno, es que suenan mal, está distorsionado. Y entonces Fermín Muguruza decía, pues yo quiero que sonemos mal. O sea, yo en este disco quiero sonar mal. O sea, házmelo como suenan ellos.
Entonces, del tocar mal o del grabar mal, se hizo los estándares a los que la gente aspiraba. Y eso es una revolución ya sin entrar en las letras, ya solo en el sonido es una revolución. Me hace gracia que pasa ahora con la música así tan sintética y autotune. Que claro, ahora se está empezando a resignificar como un género propio. Antes era, es que no sabes afinar. Bueno, pues igual es un género propio y está hecho a posta que sea así, ¿no? Sí, además no hay que saber cantar para ser cantante. O sea, quiero decir, y ni siquiera podemos debatir si, por ejemplo, Bad Bunny lo explica muy bien. Cuando le preguntaron, dice, ¿no sabes cantar, no sabes tocar un instrumento? Dice, yo nunca digo que soy cantante ni que soy instrumentista, yo digo que soy artista y este es mi arte. Total. ¿Has ido a su concierto? No he ido a su concierto. Yo he ido. Ha sido. Increíble. No he ido a su concierto, pero he pasado mucho tiempo en Puerto Rico Mm. y, o sea, estoy muy familiarizado con todo lo que tiene que ver con Bad Bunny y es una pasada. O sea, lo que ha hecho trayendo géneros como la plena, o sea, géneros que casi no habían salido de Puerto Rico a llevarlos al número 1 mundial con instrumentos africanos de los barrios del sur de Puerto Rico, de las barriadas negras, o sea, música que era muy marginal y ahora está sonando en todos los sitios. O sea, es increíble. Claro, ha pasado del trap a una música también muy experimental como la que haces al final tú. Sí, es que a mí el disco de Debí tirar más fotos de Bad Bunny, lo repito, me parece las cosas más increíbles y el que diga lo contrario, pues yo creo que no lo entiende, con todo el respeto. O sea, creo que no está entendiendo lo que está pasando y que quizá dentro de unos años lo entienda cuando haya visto cosas parecidas. Un ejemplo similar, salvando mucha distancia, es el madrileño de Zetangana, que también hace como una resignificación de los símbolos de lo que es ser español, que es un poco problemático para mí porque bueno, lo centra en el madrileño, cuando bueno, en ser de Madrid, Muy nicho eso ya. como ser español no es ser madrileño, que eso es un problema centralista muy, muy fuerte. Es que hablando de estos símbolos y lo importante que es la simbología para al final la identidad de cada uno, hablas de tu álbum Apropiaciones Culturales Volumen 2. ¿Por qué este nombre? ¿Qué opinas de las apropiaciones culturales? ¿Cuál es la frontera de apropiarse o compartir entre todos lo que es una cultura? Yo apropiación cultural, claro, lo utilizo como pues con un objetivo de ofender, ¿no? Bueno, pues muy bien, ¿no? Pero claro, la apropiación cultural que yo observo que no es positiva y qué es lo que es una apropiación cultural, es cuando una persona pues de un estatus superior se aprovecha de una persona de estatus inferior y se enriquece con un arte que ha creado esa persona inferior. Pues por ejemplo, si una persona lo que le han dicho por ejemplo muchas veces a gente como Eric Clapton, como diciéndole, bueno, os habéis enriquecido tocando música de negros de Estados Unidos que no estaban ganando nada de dinero con esas canciones, aunque eso es un debate muy largo porque luego mucha gente como músicos de Estados Unidos dirían, bueno, nos hemos enriquecido cuando hemos registrado las canciones con nuestro nombre a pesar de las que estuviesen tocando ellos, ¿no? Pero bueno, para mí, como yo utilizo apropiaciones culturales, es el derribar fronteras y el derribar, el conectar unos estilos con unas culturas concretas. Digo esto porque, porque por ejemplo, si a mí me gustan los corridos mexicanos, ¿qué pasa? ¿Que no puedo hacer uno porque no soy mexicano? Y en mi caso especial es como si yo me he criado en el País Vasco, pero mi familia es gallega, pero he vivido en Inglaterra, pero cuando venía a Madrid era vasco, pero cuando estaba en el País Vasco era gallego, cuando estaba en Galicia era vasco, cuando estaba en Inglaterra era español, cuando estoy en Estados Unidos soy inglés porque hablo más como Inglaterra, pero cuando estoy en Estados Unidos con latinos soy el invasor. Es decir, en cada lugar es otra cosa. Entonces lo que me parecía era que esas fronteras se pueden romper y para mí la apropiación es de alguna manera una reivindicación a desligar muchas veces que hay que ser de una identidad concreta para poder hacer una música. Como el típico debate de ¿se puede hacer flamenco y no ser gitano? Bueno, pues Paco de Lucía no era gitano, ¿no? Que se convierte en algo exclusivo y elitista. Bueno, nos queda, en 5 minutillos nos podrías cantar alguna cosita o Sí. qué, ¿te apetece? ¿Qué nos cantas? Una de Bad Bunny. No, bueno. No, hombre, una tuya. Sí. A ver, vamos a conectarme a esto por aquí. Bueno, y no hemos hablado de la canción de Candela que escribimos en honor a ti. Sí. Bueno, si la puedes cantar. Es que esa necesitamos mucha percusión. Con la guitarra solo se va a perder. Casi no hago Pues nada. un cachito de primicia de lo que quieras. Vale, va.
Sí. Me había tocado una del disco viejo, La rumba del coco. De la Rocky Mountains a California y hasta San Diego por Arizona, vamos marcando nuestro compás. Bajando hasta Tijuana y a Rosarito, me compro un coco la mar de rico, viene y me dice usted ilegal. Pero ¿qué me cuenta, señora gente? Si yo nunca hice mal a nadie y menos a usted. Ay, tenga piedad, que quiero volver a casa por Navidad. Ay, tenga piedad, le juro que este coco no es mío, que yo no sé nada. Saque su coco, que rico, que lo con la mano donde la pueda ver. Y aquí mando yo porque el mundo es mío. Saque su coco, que rico, que lo con la mano donde la pueda ver. Y aquí mando yo porque el mundo es mío. Parece mexicano y no puede entrar. Que se corte ese pelo y se vaya a afeitar. ¡Ole! ¡Qué chula! Además que me gusta un montón el ritmo en las canciones. Las canciones que no tienen ritmo, digo, jope, que le falta algo, ¿no? Bueno, pues eso es todo. Encantada, David. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. A vosotros muchísimas gracias por la invitación y me lo pasa muy bien, así que... nada, Gracias. agradecido.